Muchas bendiciones. Les saluda su amigo y hermano Raúl Sala del Ministerio Shema. En esta ocasión quiero compartir con ustedes eh, una pequeña enseñanza sobre la obediencia y la desobediencia. Para esto eh, les voy a compartir una breve presentación que tengo pues preparada para ustedes. Muy bien. Eh, vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a estar ubicándonos en dos lugares, dos libros de la Biblia, en los cuales pues nos vamos a centrar. Y para esto vamos a analizar la vida de dos personajes que están en la Biblia. Estos son Jonás, el profeta, y Pablo, el apóstol. Entonces, pues bueno, como pusimos por acá como hijos de Dios, generalmente nos vamos a ver confrontados a seguir dos líneas, a seguir dos corrientes de comportamiento. Una va a ser el obedecer a Dios o la otra va a ser obedecer a nuestro propio parecer. Y lo que es lo mismo, desobediencia a Dios. Entonces, para estudiar esto, vamos a analizar estos dos personajes que mencioné. Pablo, el apóstol, y Jonás, el profeta. Y estas dos historias se encuentran en el libro de Jonás, capítulo 1. Y la otra historia, la de Pablo, la vamos a encontrar, bueno, a través del libro de los Hechos, por todo el libro de los Hechos, pero la vamos a encontrar principalmente en el capítulo 25, desde el capítulo 25 al capítulo 28 del libro de los Hechos, esta historia. Entonces, se las dejo de tarea, no se las voy a leer todas porque el video no puede ser tan largo y el tiempo apremia. Entonces, vamos a empezar a analizar estas situaciones. Les dejo de tarea leerse el libro de Jonás, todo el capítulo 1. Le voy a resumir esta historia. Resulta que Jonás era el profeta de Dios, cuyo nombre, dicho sea de paso, quiere decir paloma. Eh, por lo general, la paloma simboliza la pureza, la santidad. Jonás en su tiempo era el profeta de Israel. Era el hombre más importante, más relevante, representante de Dios para este pueblo. Entonces, eh, pues, pues bien, era alguien a tomar en cuenta. Era quien iba a hablar de parte de Dios a todo el pueblo. Era la persona que tenía que simbolizar la naturaleza de Dios en la tierra. Y Dios le manda a una nación enemiga, a una nación vecina llamada Nínive, que era la capital del imperio asiria, a predicar arrepentimiento, a predicarle a ese pueblo que buscaran de Dios. Cosa que al profeta no le parece, porque eran enemigos de Israel. ¿Ha tenido usted a alguien que le resulta casi ser su enemigo, aunque usted no le haya hecho nada, esta persona lo tomó a usted por enemigo? ¿Qué haría usted si Dios le manda a predicarle? ¿Qué haría usted si Dios le manda a llevarle un plato de comida? ¿Qué haría usted si Dios lo manda a usted a darle un abrazo a una persona que te ha hecho daño por muchas y reiteradas ocasiones? Pues yo le voy a decir, si Dios te manda, tenés que ir, tienes que ir, no te puedes quitar. Pues Jonás hizo lo contrario, él tenía que ir a Nínive, que era, por decirlo así, en cierta dirección, y él se fue totalmente a la dirección contraria, incluso tomó un barco que tiempo después de la travesía se vio inmerso en una terrible tormenta. Entonces, por aquí empiezo a explicar. Jonás en ese momento estuvo metido en una embarcación que peligraba por una tormenta. En la historia de Pablo, que está en el libro de Hechos, ¿verdad? También nos vamos a dar cuenta que él estuvo metido en una circunstancia parecida, pero por motivos muy diferentes. Ambos estuvieron en una embarcación con una tripulación que estaba asustada y muy desesperada. Estaban en medio de la tormenta, eran hombres de mar, ellos sabían que podían morir en esas circunstancias. Sin embargo, hubo algunas diferencias entre los dos hombres, entre Pablo, el apóstol, y Jonás, el profeta. Por cierto, la historia de Jonás fue muchos cientos de años antes que la de Pablo, ¿verdad? Dice la palabra que
Jonás, cuando ve la tormenta y todo lo que está pasando, y dicho sea paso, primero que nada, Jonás estaba durmiendo en el fondo del barco, en la parte donde estaba el equipaje. Él estaba dormido. Y yo ahorita le voy a hablar un poquito de esto. Eh, y cuando se vienen y le piden, ¿qué hace, dormilón? Y le dicen que se levante, que ore a su Dios, a ver si tal vez se salvan. Entonces Jonás les dice, es que yo le sirvo al Dios de Israel, yo le sirvo al Dios vivo. Y eso que está pasando es por mi culpa. Si quieren que la tormenta se calme, tírenme al mar, porque yo soy el que tengo la culpa. Pablo, por otro lado, cuando estudien la palabra en eso, se van a dar cuenta que él más bien orando, por supuesto, recibe instrucción de Dios y le dice a la gente, cálmense, nadie va a morir, nadie va a morir, el barco se va a perder, la carga se va a perder, pero ni un solo hombre va a morir. En ese barco había muchos prisioneros, mucha gente digna de castigo, gente que había fallado, que le había fallado a la ley humana, que le había fallado a Dios. Sin embargo, Dios da un mensaje de esperanza a través de Pablo. Nadie iba a fallecer. Iban soldados romanos que no puedo decir que eran justos o no, pero era gente natural, gente que no estaba acercada, por decirlo de alguna manera, cercana a Dios. Era gente que vivía su vida a su parecer. Y había un hombre, que era Pablo, que vivía conforme a la voluntad de Dios. En cambio, en el caso de Jonás, tenemos un hombre que debía vivir conforme a la voluntad de Dios, pero que estaba haciendo su propia voluntad. Entonces ya aquí vamos viendo cómo el paralelismo se va dividiendo. Jonás en medio de la prueba se siente culpable y Pablo en medio de la prueba se hace cargo y se convierte en esa luz de esperanza a la que usted y yo estamos llamados a ser. Jonás fue desobediente a Dios porque primero puso su propio parecer, no quiso ir a predicar la palabra a un pueblo que sí era malo, sí era enemigo del pueblo de Dios, pero que Dios quería extender su misericordia en ese tiempo. Y Jonás dijo, no, no me parece y se fue por otro lado. Pablo, en cambio, puso la voluntad de Dios en primer lugar, aun a riesgo de su propia vida. ¿Sabía usted que cuando Pablo iba en ese barco, en algún momento, cuando él estaba juzgando, prácticamente le iban a libertar porque no había pecado en él, no había falla moral en él, pero como él apeló a César, porque él sabía que tenía que ir a predicar en Roma, fue, pudo haberse librado, pero él prefirió hacer la voluntad de Dios y fue. ¿Qué hacían durante la tormenta? Jonás estaba dormido, como lo decía hace un momento, durante la prueba, perdido en sus propios temas, en su propia opinión. Pablo, por otro lado, consulta a Dios y le brindó confianza a los que estaban con él de que ningún hombre iba a morir. Quiero detenerme aquí. Muchos de nosotros hemos vivido circunstancias difíciles, a veces en el ámbito económico, a veces en otros ámbitos, y nos hemos metido en problemas serios. Y por lo general son producto de nuestras propias malas decisiones. Y en algunos momentos, sobre todo los que somos jefe de familia, hombres o mujeres, que han tenido que asumir ese rol, pero los que hemos sido, nos hemos hecho cargo de ser jefe de familia. En algún momento quizá hemos pensado, es que toda esta situación que está viviendo mi familia es por mi culpa, estarían mejor sin mí. Y el diablo viene y te susurra, mejor te mueres porque tu familia va a estar mejor sin ti. Qué tremendo porque al igual que Jonás, los que somos cabeza de familia, estamos llamados a ser la voz de Dios en medio de nuestra familia, en medio de aquellos que tenemos a cargo. Y esto lo digo para el hombre, jefe de familia, y lo digo para la mujer que le ha tocado asumir ese rol porque no ha habido un hombre responsable que se haga cargo. No ha habido un padre de familia que se haga cargo de sus hijos, de su esposa, y a esta esposa Dios la ha tenido que levantar con fuerza, con fe, para hacerse cargo, porque no hubo un hombre. Así como pasó en tiempos antiguos con Débora, la profetisa, no había un hombre que se levantara en Israel. Y esto no lo digo por machismo, lo digo porque hay un orden bíblico, pero Dios, mujer, está contigo y si a ti te ha tocado asumir ese rol, sé valiente y esfuérzate, como le dijo Dios a Josué, porque Dios va delante tuyo. Y créeme que aún en este tiempo de gracia que vivimos, ¿verdad? Desde la resurrección de Cristo, dice la palabra que ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay gentil. Hay una fe y es en Cristo Jesús. Amén.
Seguimos. ¿Qué pasó después de la tormenta? Bueno, estos hombres, o más bien antitos de la tormenta, estos hombres no querían lanzar a Jonás al mar, pero lo terminan lanzando y la tormenta inmediatamente se calma para ellos. Verdaderamente Jonás era la causa del problema. ¿Y qué pasó con Jonás? Siguió siendo tratado por Dios por su terquedad. Dice la Biblia que Dios preparó un gran pez que le tragó y lo tuvo 3 días dentro de su vientre y luego fue y lo dejó con gentileza en la orilla. No, la Biblia dice que lo vomitó en la costa. O sea, imagínese lo que es estar 3 días dentro de un pez. Si un pescado crudo huele feo, imagínese oler a vomitar pescado. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso tuvo que pasar el profeta para entender que estaba actuando en terquedad. Pablo, en cambio, su nave naufraga, el barco se despedaza de la fuerza de la tormenta, pero ni un solo hombre perdió la vida. Y aún más llegan a la costa, hacen un pequeño campamento y cuando están en la fogata, una culebra venenosa, una serpiente venenosa, le muerde la mano y todo el mundo se queda esperando que Pablo muera, que Pablo caiga muerto, que se hinche, que le dé convulsiones, qué sé yo, pero no le pasa nada. Ahora, la Biblia no nos dice que a Pablo no le haya dolido la mordedura, pero el veneno no le mató. Aquí les dejo un par de imagencitas que, pues bueno, descargué de internet también, ¿verdad? Para darle reconocimiento a quien las haya hecho. Muchas gracias. Pero aquí yo quiero que usted se centre, usted que está pasando, amigo, amiga, que me escucha, que ve este video, que estás pasando prueba, que estás con problemas económicos, problemas familiares, problemas en tu salud. Tal vez tienes un hijo metido en drogas, tal vez tienes un hijo en mala situación, una hija. Tal vez tú estás con una deuda que te asfixia, como esa tormenta que te mueve para acá y para allá, y esa tormenta quiere como clamar por tu vida. Y yo te quiero decir lo que dijo Jesús en Juan 16:33, que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Usted es aquella o aquella persona que le gusta escuchar que hay promesas de Dios para usted, que a veces se nos dice desde los altares, es que la promesa, sí, pero esto es una promesa de Dios también. En el mundo tendremos aflicción, pero no tenemos que tener temor porque Cristo Jesús ya venció. No sea usted de aquellos que en medio de la prueba se deja gobernar por el temor y se deja gobernar por un sentimiento de derrota. Más bien sea como Pablo, sea como ese que en medio de la prueba es una luz de esperanza. Tal vez luego de la prueba te van a volver a atacar y como esta serpiente que mordió a Pablo en la mano, te va a doler. Pero mientras tú tengas tu fe puesta y tu corazón en Cristo Jesús, el veneno no te va a matar. Confiaremos en Él porque Él ha vencido. Amén. Ahí donde usted está, para terminar este pequeño video, quiero que oremos al Padre y le digamos, Padre, en el nombre de Jesús, en medio de esta tormenta en la que estoy, en medio de esta prueba, yo quiero levantar mi mirada al cielo y decir, Señor, estoy confiado en ti. Y como Pablo hizo, yo voy a hacer, y yo voy a hacer esa luz de esperanza y esa voz de Dios que llama a la calma y a la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Sea usted bendecido y esperamos que esta pequeña reflexión sea de bien para su vida. Usted la ponga por práctica y nos vemos hasta la próxima.